¿no? Muy bien, los puntos que vamos a tratar son todos estos. Realmente es muy poco el tiempo que tenemos para hablar de tantas enfermedades. Vamos a tratar de tocar lo más importante de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, ya hemos hablado que el riñón se va a encontrar comprometido por una serie de enfermedades autoinmunes y que la vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. La presentación clínica, por lo general, es sistémica, es polimórfica, puede ir desde una pequeña proteinuria, una pequeña hematuria, hasta cuadros de insuficiencia renal aguda, ¿no? Pueden verse involucradas una serie de estructuras a nivel glomerular sobre todo, pero también puede haber compromiso a nivel tubular, intersticial y vascular. El diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes generalmente es clínico epidemiológico, de ahí la importancia de la historia clínica que podamos hacer, ¿ya? El estudio también es morfológico, mediante una biopsia ya sea de piel, ya sea de pulmón, ya sea de riñón. Y también tenemos estudios serológicos, ya que hay determinados elementos diagnósticos que nos pueden ser de ayuda, por ejemplo, los famosos anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿no? Para hablar de lupus, es una enfermedad muy conocida, generalmente afecta a mujeres entre 25 a 30 años, ¿no? Ustedes saben que a más joven el sistema inmunológico está más encendido, esta actividad va bajando con el transcurso de los años, ¿no? La prevalencia es de 20 a 150 personas por cada 100.000 habitantes. Vamos a tener un consumo de complemento, el C3 y el C bajo, que es más, nos ayudan a ver si es que hay actividad. Si yo tengo una paciente lúpica, puede ser una paciente lúpica inactiva o activa, y para yo ver más o menos actividad uso este anticuerpo que me va, este complemento, el dosaje de este complemento que me va a decir si es que está activa o no. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas. El diagnóstico de lupus es un diagnóstico clínico, ¿ya? Y parte de ese diagnóstico, ya habíamos dicho, pues es la proteinuria y el deterioro de la función renal. No todos los que presentan lupus van a hacer compromiso renal. Se dice que un 50% van a hacer compromiso renal, y los que hacen compromiso renal se dice que es un factor de mal pronóstico, ¿ya? También es interesante recordarles cuando hablamos de sedimento telescopado, es patognomónico de lupus eritematoso. ¿Y qué significa este sedimento telescopado? Significa una orina donde vamos a encontrar una serie de elementos, podemos encontrar cilindros de leucocitarios, cilindros hemáticos, podemos encontrar hematuria, podemos encontrar proteinuria, podemos encontrar presencia de aminoaciduria, una serie de elementos en la orina. En el lupus hay una prevalencia mayor en mujeres, pero también hay lupus en hombres, ¿ya? Y también hay lupus secundarios a fármacos que generalmente no suelen afectar al riñón. En cuanto a la patogenia, la etiología es desconocida. Se han descrito varios mecanismos patogénicos, genéticos, epigenéticos y ambientales, que van a hacer un papel importantísimo en la aparición y el desarrollo de esta enfermedad. La clave de la patogenia es la pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos, ¿ya? Va a haber una alteración en la respuesta inmune, además de una alteración en el aclaramiento de los complejos inmunes. No solamente hay un problema con la respuesta inmune, sino también hay una alteración en la depuración de estos complejos que se forman. Estos complejos se van a depositar en los diferentes tejidos y esto va a traer los síntomas propios de la enfermedad lúpica,
¿ya? Entonces, frente a toda esta respuesta inmune va a haber proliferación, liberación de citoquinas, inflamación y fibrosis. Cuando hablamos de lupus y el diagnóstico clínico, hay criterios diagnósticos validados por la Asociación Americana de Reumatología, que son 11 criterios, ¿ya? Para definir y diagnosticar un paciente, este debe cumplir con 4 de estos 11 criterios, ¿no? Recordemos el eritema malar, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la serositis, los trastornos renales, los trastornos neurológicos, los trastornos hematológicos, los trastornos inmunológicos, ¿no? Acá están los anticuerpos anti-DNA nativo, el anti-SMIC, el anticuerpo antifosfolipídico y los anticuerpos antinucleares. Cuando hablamos de compromiso renal, vamos a saber que este se va a dar por la presencia de inmunocomplejos. Van a existir dos hipótesis por las cuales se piensa que se daña el riñón en esta enfermedad, ¿no? Se plantea que hay anticuerpos contra anti-DNAs que se forman en el glomérulo in situ. También hay una hipótesis que habla de anticuerpos contra el ADN patógeno y hay una reacción cruzada con antígenos glomerulares. Y también hay un tercer elemento donde hay una activación del complemento por la vía clásica, ¿no? Acá vemos que estos complejos inmunes circulantes van a depositarse en el riñón. Va a activar el complemento con liberación de una serie de elementos inflamatorios, ¿no? Y por lo tanto esta inflamación va a producir lesión renal, en algunos casos con presencia de trombosis, sobre todo cuando hay presencia de, estamos hablando de síndrome antifosfolipídico, ¿no? Anticuerpos antifosfolipídicos, y obviamente pues esclerosis y al final insuficiencia renal, ¿no? Cuando hablamos de clasificación, hablábamos que en relación a la nefritis lúpica, va a ser dado, va a ser diagnosticado mediante la biopsia renal. Este es un diagnóstico histológico, ¿ya? Y hablamos de 6 clases, perdón. La clase 1, o nefritis lúpica mesangial mínima, donde vamos a encontrar que la creatinina sérica va a estar normal, ¿ya? Es un hallazgo casual, generalmente es con microscopio electrónico, ¿ya? La clínica, vamos a tener uricreatinina normal, de repente ahí a simple vista, ópticamente, no vamos a encontrar muchas veces nada, ¿no? Luego tenemos la clase 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial, donde acá también vamos a encontrar pues la creatinina normal, pero ya va a haber un cuadro de microhematuria o una proteinuria en rangos no nefróticos, ¿ya? Luego en el estadio 3, perdón, la clase 3, nefritis lúpica focal, va a haber proteinuria y hematuria, en ocasiones va a haber síndrome nefrótico, ya hay compromiso hipertensivo, y obviamente va a ir evolucionando a mayor gravedad. Luego tenemos la clase 4, nefritis lúpica difusa, es la más frecuente, hay hematuria, proteinuria, puede ya haber un compromiso más severo, un síndrome nefrótico, va a haber ya hipocomplementemia, la presencia de anti-DNA nativo y puede evolucionar hacia la insuficiencia renal. Y en el 5 prácticamente pues va a haber un síndrome nefrótico florido, ¿ya? Y ya va a haber azoemia. Y finalmente la nefritis lúpica con esclerosis ya es un deterioro progresivo y hay esclerosis como su nombre lo dice,
¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que a diferencia, esto no es estadiaje, o sea, se sabe que la clase 1 es la más benigna, pero el paciente puede virar el paciente puede estar en la clase 4 y puede bajar a la clase 2 con tratamiento, o puede estar en la clase 3 y luego bajar a la clase 5. O sea, es muy variable dependiendo de la respuesta al tratamiento que le podamos dar. Ese es en forma más focal el tema de la glomerulonefritis mínima lúpica. Vamos a ver, miren, ven un glomérulo, hay una hiperplasia mesangial, hay depósito de inmunoglobulina G y complemento en el mesangio, pero la microscopía óptica es normal, ya como bien lo habíamos mencionado, ¿no? En la de tipo 2 vamos a encontrar que hay un poquito mayor de compromiso que en la lámina anterior, miren. Ahí se ven las flechas, hay una proliferación mesangial, depósitos mesangiales. En la de tipo 3, donde ya hay un cuadro focal, vamos a ver esclerosis por partes. Acá vamos a ver un 30% ya está haciendo síndrome nefrótico, ya va a haber compromiso de la función renal. En la del tipo, en la de tipo 4 es más grave, ya hay sintomatología, el 50% va a presentar pues síndrome nefrótico, es de pronóstico ominoso y la mayoría, no tanto, pero un 20% va a pasar a la fase terminal y la diálisis. A la membranosa, acá vemos, esta es una coloración de plata, donde vamos a ver el engrosamiento de la pared capilar glomerular con depósitos, ¿no? Y finalmente la última, ven que hay mucha esclerosis a nivel glomerular, ¿no? Que nos está diciendo que el riñón ya perdió función y que probablemente estamos hablando de etapas ya avanzadas de insuficiencia renal. Entonces, habíamos dicho que la nefropatía lúpica principalmente dañaba el glomérulo, pero también hay nefropatías lúpicas que dañan el túbulo intersticio, ¿no? Se dice que el 50% de la clase 4 ya avanzada va a dañar el túbulo intersticio, mientras que en la clase 2 solamente el 14%, ¿no? Ya hay fibrosis, ya hay daño. Y también vamos a tener que hay lesiones vasculares que se pueden dar por el lupus, donde vamos a encontrar depósitos inmunes en las paredes vasculares localizadas debajo del endotelio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del síndrome antifosfolipídico? Sobre todo va a haber un daño a nivel intravascular con presencia de trombosis fibrinoide. Estos pacientes son los pacientes que generalmente pues pierden la función del riñón, hacen una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En cuanto al tratamiento, es dependiendo del grado de daño histológico que podamos tener. Es por eso que los pacientes, todo paciente con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o con hematuria y proteinuria significativa deberían ser biopsiados para yo poder definir, ¿no?, la conducta a seguir. Acuérdense que el diagnóstico de lupus no lo da la biopsia. El diagnóstico de lupus es el diagnóstico clínico con los parámetros ya mencionados, los 11 parámetros, 4 de los 11 parámetros descritos, y la biopsia más bien me va a dar el grado de compromiso a nivel renal. Entonces, en relación al tratamiento, si tengo un paciente con la clase 1, el tratamiento es inespecífico, de repente darle un antiproteinúrico. En el de tipo 2, el tratamiento es por 1 a 3 meses, generalmente le damos corticoides. El tipo 3 y 4, la prednisona, 1 miligramo por kilo por día, por un mes, y luego vamos reduciendo de forma lenta y progresiva. El tipo 5 ya es más agresivo, vamos a darle prednisona a dosis baja, pero ya agregamos otro tipo de medicamentos inmunosupresores como la azatioprina, el clorambucil, la ciclofosfamida.
Y en el tipo 6 prácticamente ya todo está esclerosado y lo único que tenemos que preparar al paciente es para hemodiálisis. La agresividad y pronóstico de la enfermedad van a variar de acuerdo a la afectación histológica, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, se ha encontrado que no siempre va a existir una clara relación entre la clínica y la histología. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un paciente con una pequeña proteinuria y luego le hago la biopsia y hay un compromiso pues, de tipo 3, de tipo 4. Existen diferentes esquemas, ya hemos visto en relación al compromiso histológico. Sin embargo, el 15-25% de estos pacientes van a entrar a diálisis, sobre todo cuando están en la nefropatía proliferativa difusa, dentro de los 3 siguientes años luego del tratamiento, ¿no? Es interesante que sepan que el paciente que una vez entra a diálisis, por lo general se apaga esta respuesta inmunológica agresiva, ¿no? Se dice porque la diálisis depura esos anticuerpos que están circulando, ¿no? Por el mismo sistema de lavado que se produce en este procedimiento. Muy bien, luego de eso tenemos otra enfermedad que también va a afectar a nuestro riñón, que es la vasculitis. Como ustedes saben, la vasculitis es una enfermedad caracterizada por una inflamación de los vasos sanguíneos, de las arterias, venas, y obviamente esta inflamación va a producir isquemia, va a producir necrosis y a la larga pues con una serie de daño a nivel de tejido y de órganos. Esta inflamación del vaso puede acompañarse de una sintomatología sistémica, como por ejemplo fiebre, dolor abdominal, afectación del estado general, artralgias, ¿no? Y también el desarrollo de afectaciones locales, como por ejemplo, si es a nivel de piel, puede haber lesiones cutáneas, como por ejemplo petequias, síntomas neurológicos, ¿no? Como por ejemplo migrañas, compromiso renal, como por ejemplo hematuria, insuficiencias renales agudas, compromisos hepáticos como hepatitis, etcétera, ¿no? Sin embargo, la piel se dice que es el lugar donde más frecuentemente va a afectar este tipo de vasculitis. Cuando hablamos de clasificación de vasculitis, hay una serie de clasificaciones. Por ejemplo, hay la clasificación que en relación a causas primarias y causas secundarias. La vasculitis de causas primarias son, por ejemplo, la arteritis de la temporal, el síndrome de Kawasaki, el síndrome de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la vasculitis leucocitoclástica. Cuando hablamos de secundaria, también tenemos vasculitis secundarias a lupus, a infecciones, a neoplasias, a medicamentos también. Sin embargo, la clasificación más conocida es en relación al tamaño del vaso afectado. Entonces tenemos vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Cuando hablamos de vasculitis de grandes vasos, generalmente hablamos de dos importantes, la enfermedad de Takayasu y la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal mayormente conocido. Sin embargo, es importante para nosotros desde el punto de vista renal, ¿no? Las arteritis de mediano y pequeño, que comprometen en mediano y pequeños vasos, ¿ya? Cuando hablamos de vasos medianos, estamos hablando de la poliarteritis nodosa clásica y la enfermedad de Kawasaki, ¿ya? Porque es importante el compromiso de los vasos medianos porque atacan a la arteria renal y pueden producir estenosis de la arteria renal y de una u otra forma producir hipoxemia y a la larga pues una insuficiencia renal, ¿no? Sin embargo, nos vamos a enfocar en la vasculitis de pequeños vasos,
¿no? Dentro de ellas, la más conocida y que actualmente se conoce con el nombre de granulomatosis más poliangeitis es la granulomatosis de Wegener, donde hay una inflamación granulomatosa, sobre todo en el tracto respiratorio, con formación de granulomas, ¿no? Luego tenemos el síndrome de Chur-Strauss, donde hay una inflamación granulomatosa, pero acá hay elevación de los eosinófilos, ¿ya? Y está asociada a cuadros de asma, ¿no? En cuanto a la poliangeitis microscópica, va a haber una vasculitis necrotizante, al igual que la anterior. A diferencia de la Wegener, va a ser ANCA, pero Wegener es ANCA-C y la poliangeitis microscópica es ANCA-P, ¿ya? Luego tenemos la púrpura de Henoy-Schönlein. Acá es interesante porque va a haber lesiones de vasos a nivel de la piel y vamos a tener estas petequias palpables, ¿no? Va a ser a predominio de inmunoglobulina A. Luego vamos a presentar la vasculitis crioglobulinémica esencial, que generalmente va a estar asociada a enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C. Muy bien, y en relación a este parámetro que es los anticuerpos anticitoplasmáticos, que nos van a definir qué tipo de vasculitis de pequeño vaso vamos a diagnosticar. Vemos que la presencia de ANCA positivo va a estar dado en la granulomatosis con poliangeitis, que es el Wegener, en la poliangeitis microscópica y en el síndrome de Chur-Strauss. Sin embargo, en la granulomatosis con poliangeitis va a ser ANCA-C, en la poliangeitis microscópica va a ser ANCA-P y en el Chur-Strauss puede ser ANCA-P o ANCA-C. ANCAs negativos van a ser la vasculitis por hipersensibilidad, el síndrome de Henoy-Schönlein y la crioglobulinemia. Hay otra clasificación en base a los mecanismos patogénicos. Tenemos cuando la infección es directamente en los vasos. ¿Me están copiando, chicos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, para que los escuchando. Muy bien. Entonces, también dependiendo de si es por daño inmunológico, está clasificado en vasculitis asociadas a reacciones tipo 1, generalmente asociadas a cuadros de alergia, las vasculitis asociadas a autoanticuerpos tipo 2, asociadas con ANCA, las vasculitis tipo 3, ¿no? Y la tipo 3 es asociada generalmente a inmunocomplejos y la tipo 4 es generalmente asociadas a cuadros inflamatorios, ¿no? Y de causa desconocida, generalmente en las neoplasias, etc. En este cuadro he tratado de resumir algunas características epidemiológicas que podemos encontrar en estas enfermedades autoinmunes y lo que podríamos encontrar ya sea a nivel de análisis de laboratorio o a nivel de la clínica, ¿no? Entonces, cuando hablamos del síndrome de Henoy-Schönlein, estamos hablando que se da en pacientes jóvenes con edades menos de 20 años. Vamos a encontrar púrpura palpable, puede acompañarse de dolor abdominal y en la biopsia va a haber infiltrado de granulocitos en los vasos, ¿ya? Y a la hora de estudiarla vamos a encontrar, pues le pedimos dosaje de inmunoglobulinas que se hace en sangre, es una prueba que se hace en cualquier hospital y le va a salir la inmunoglobulina A elevada. A la biopsia vamos a encontrar los depósitos de esta inmunoglobulina A en inmunofluorescencia, ¿no? Luego tenemos la enfermedad de Wegener o granulomatosis más poliangeitis. Estamos hablando, va a producirse una inflamación nasal oral, ¿no? Con presencia de cavidades. Puede haber un síndrome nefrítico con hipertensión, hematuria, proteinuria en rangos no nefróticos.
Ya, y cuando le pedimos la prueba de ANCA, esta va a salir positiva, que nos va a ayudar mucho. El síndrome de Chur-Strauss, acuérdense, Chur-Strauss tiene que ver mucho con el asma, eosinofilia, ¿no? El tema alérgico, ¿no? Y también va a estar afectado a los senos paranasales. En la biopsia vamos a encontrar eosinófilos extravasculares. Y cuando le hagamos pruebas de un hemograma, vamos a ver que hay eosinofilia periférica, presencia de ANCA-P. En la vasculitis de por hipersensibilidad, la edad de comienzo es mayor de 16 años, va a haber púrpura palpable, rash maculopapular. La vasculitis por hipersensibilidad se llama también vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Es bastante conocida, va a haber lesión sobre todo en piel, ¿ya? Una púrpura palpable, en la biopsia de piel vamos a encontrar pues la presencia de estas vasculitis a nivel de estos vasos terminales en piel, ¿no? Sin embargo, esta vasculitis se va a asociar a cuadros asociadas a medicamentos, entonces se ha visto que mejoran con el retiro de los mismos, ¿no? La poliarteritis nodosa es, por lo general, estamos hablando de vasos medianos, ¿no? Y por lo general vamos a ver que va a presentar hipertensión renovascular. Va a debutar con cuadros sistémicos de fiebre, neuropatía, mialgias, artralgias, pérdidas de peso, generalmente generales, ¿no? La artritis de las células gigantes, también vasos medianos, es interesante porque se da en pacientes mayores de 50 años, hay una cefalea importante, sobre todo a nivel de la temporal, ¿no? Y Takayasu, hay una claudicación a la hora de caminar, pues, ¿no? Pacientes ya mayores, jóvenes, menores de 40 años, también pueden hacer hipertensión renovascular. Hay claudicación al momento de caminar grandes distancias, medianas distancias, ¿no? Y los pulsos a la hora de la evaluación van a estar disminuidos. El diagnóstico se hace cuando se le hace un estudio de imágenes. Muy bien, acá vemos los famosos ANCAs. Este es el patrón citoplasmático ANCA-C a la inmunofluorescencia. Esta es una biopsia, perdón, un estudio de neutrófilos, donde vemos cómo te tiñe, ¿no? En un paciente de Wegener con ANCA-C, patrón citoplasmático. Y acá tenemos un patrón perinuclear con ANCA-P, que lo encontramos en la poliangeitis microscópica. Y acá tenemos también un paciente con patrón atípico, ¿no? Y se observa en las colitis ulcerosas. En cuanto a la panarteritis nodosa, es una vasculitis necrotizante sistémica que afecta a las arterias de mediano calibre, ¿no? Como les había dicho, también puede estar asociada a pacientes con hepatitis B, va a producir una sintomatología sistémica. A nosotros los nefrólogos nos interesa desde el punto de vista de que puede producir una hipertensión renovascular por afectación de la arteria renal. El tratamiento es con corticoides, en algunos casos incluso tenemos que asociarlos a inmunosupresores cuando hay resistencia, ¿no? Tenemos la panarteritis nodosa clásica y la panarteritis nodosa microscópica, ¿no? En la panarteritis clásica es medianos calibres, acuérdense de hipertensión renovascular, sintomatología sistémica generalizada, fiebre, baja de peso, dolor abdominal, etc. La panarteritis microscópica, el compromiso es pulmonar, ¿ya? Generalmente. Acá vemos, miren, la famosa glomerulonefritis de Wegener o granulomatosis más polyangiitis. Vamos a ver que hay una vasculitis necrotizante granulomatosa a nivel de la línea media. Miren el tabique nasal que no se ve muy claro, también está comprometido. Acá vemos el paladar.
afectación renal en el 70%, afectación en el tracto respiratorio superior, ya sea otitis, mastoiditis, sinusitis. En la biopsia vamos a encontrar una glomerulonefritis extracapilar. Puede haber aparición de granulomas periglomerulares y la presencia de ANCA-C nos va a ayudar muchísimo al diagnóstico de estos pacientes. Miren, a nivel pulmonar hay los famosos granulomas, ¿no? Que en algunos casos hemos confundido con tuberculosis, ¿no? Con cavitaciones. El complemento va a estar normal y el tratamiento son corticoides e inmunosupresores. Es parecida clínicamente a la poliangiitis microscópica. Sin embargo, la diferencia es el ANCA, ¿no? La vasculitis, perdón, la poliangiitis microscópica generalmente se va a dar en pacientes mucho mayores. Estamos hablando de 60, 70 años. Estos pacientes van a presentar síntomas constitucionales. Al igual que el anterior, puede producir también afectación pulmonar con hemorragia alveolar. Acá vamos a tener el ANCA-P. En la biopsia también vamos a tener igual un síndrome nefrítico con la presencia pues, de una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, ¿no? El tratamiento, al igual que el anterior, son corticoides y en el casos más moderados a severos, incluso tratamiento inmunosupresor. Este es el síndrome de Chur-Strauss, afecta a adultos de 40 años, la afectación renal es un poco más rara, ¿no? Más se da la lesión a nivel de piel. A nivel respiratorio vamos a encontrar pacientes con asma o rinitis alérgica. Es importante en el estudio buscar eosinofilia y la presencia de inmunoglobulina E. Vamos a encontrar que estos pacientes tienen tanto ANCA-P como ANCA-C positivo. Sería interesante, pues, la ayuda diagnóstica que nos pueda dar una biopsia a nivel renal si es que hay afectación renal, ¿no? Por lo general las biopsias se hacen a nivel de piel. Acá tenemos la famosa púrpura de Henoy-Schönlein, las famosas púrpuras palpables. Ustedes palpan esas piernas y van a encontrar, pues, van a palpar estas lesiones, ¿no? La púrpura de Henoy-Schönlein generalmente afecta a niños y adultos jóvenes. En la piel vamos a encontrar la famosa vasculitis leucocitoclástica que ya habíamos mencionado en otras patologías anteriores. La etiología es desconocida. No solamente va a haber estas púrpuras, sino también artralgias, dolor abdominal y afectación renal. El complemento va a estar normal, sin embargo vamos a encontrar presencia de inmunoglobulina A circulante. Mayormente el compromiso primario se va a dar en la piel, sin embargo en algunos casos vamos a encontrar compromiso ya renal. Acuérdense de la tríada clásica de la enfermedad de Henoy-Schönlein, que es púrpura, artritis y dolor abdominal. El tratamiento es corticoides. Luego tenemos la crioglobulinemia. Por lo general afecta más en mujeres. Vemos la foto donde hay unas lesiones a nivel del pulpejo de los dedos, son áreas pequeñas de necrosis, también en el pabellón auricular, ¿no? Esta crioglobulinemia generalmente se asocia a infecciones de hepatitis B, hepatitis C o infecciones ya sea secundarias a hongos, bacterias o virus. Va a cursar con fiebre, artralgias, hepatoesplenomegalia y estas lesiones necróticas, sobre todo cuando la persona es expuesta al frío, ¿no? En un 50% va a haber un compromiso pues, renal, presentándose pues, un clásico síndrome nefrítico, ¿no?
a la biopsia podemos ver una glomerulonefritis mesangial, con proliferación mesangial. El tratamiento son los corticoides y en casos mucho más refractarios, inmunosupresores, y en casos severos podemos llegar a la plasmaféresis, ¿no? La plasmaféresis es un procedimiento parecido a la diálisis donde extraen el plasma de la persona, ¿no? Y le hacen intercambio con plasma de los donantes, ¿no? Se llama también intercambio plasmático. En relación a la artritis reumatoidea, es una enfermedad que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. Miren la foto, que es bastante característica. En la artritis reumatoidea se dice que hay muy poco compromiso renal. Lo que compromete el riñón generalmente es el tratamiento que utilizábamos para controlar esta artritis reumatoidea. Generalmente estos pacientes pues son usuarios de antiinflamatorios no esteroideos y es las sales de oro, la penicilamina, y todas estas pues en su momento pues dañan al riñón. Y acá vemos la esclerodermia, donde sabemos que es una enfermedad de colágeno, ¿no? Que se va a caracterizar por una proliferación excesiva del tejido colágeno que va a afectar predominantemente a la piel, ¿no? Es mayormente en mujeres, de 3 a 1, y la edad promedio es de 35 a 45 años. Por lo general, puede haber compromiso renal, que puede ir desde una simple hematuria hasta un síndrome nefrótico, hasta una insuficiencia renal. Y finalmente vamos a hablar del síndrome de Sjögren, donde hay un trastorno inmunitario, donde se van a destruir las glándulas que producen lágrimas y salivas. Por lo general, los pacientes van a debutar con los famosos ojos secos, ¿no? Y a la larga podemos encontrar que hay un daño renal asociado. Cuando hacemos una biopsia, podemos ver que hay un infiltrado a nivel intersticial. Y realmente en pocos casos van a llegar hacia la insuficiencia renal crónica. Luego tenemos el famoso síndrome de Goodpasteur, conocido como la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿ya? Que produce mayormente el famoso síndrome pulmón-riñón, ¿ya? Este síndrome pulmón-riñón va a estar asociado a hemorragia pulmonar, además de cuadros de nefritis, sobre todo glomerulonefritis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las patologías que me van a dar el famoso síndrome pulmón-riñón? A la cabeza, la enfermedad de Goodpasteur, que vamos a mencionar, Wegener también, la poliangiitis microscópica, el lupus y la crioglobulinemia mixta esencial. En relación a Goodpasteur, es más frecuente en varones jóvenes. El 85% lo han encontrado asociado a un determinado tipo de HLA, el HLA-DR2. Se asocia también a consumo de tabaco y cocaína. En la clínica va a haber afectación pulmonar en un 60 a 70%. Esta afectación se va a dar antes de la afectación renal. El paciente presenta disnea progresiva, infiltrados alveolares generalizados e hipoxemia. Suele haber hemoptisis y es frecuente encontrar siderófagos. En la afectación renal vamos a encontrar un síndrome nefrítico y cuando se hace una biopsia, una glomerulonefritis extracapilar. Y es característico la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Yo siempre le digo a los chicos que en un país como el nuestro, donde tenemos una alta prevalencia de tuberculosis, muchos de estos pacientes se les confunde con, vienen a la emergencia, pacientes renales con insuficiencia renal crónica ya de larga data, vienen a la emergencia por cuadros de hemoptisis,
y se asocia pues y se le diagnostica un un cuadro de tuberculosis pulmonar. Se le inicia tratamiento, sin embargo, no hay respuesta y muchos de estos pacientes fallecen, ¿no? Acuérdense que es un dilema porque si tú sospechas tuberculosis y darle corticoides es como que puedes exacerbar y complicar la situación del paciente. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacerle la prueba de ANCA y esta nos va a ayudar mucho en el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Sobre todo las asociadas a Wegener y otras, ¿no? Entonces, acá vamos a ver específicamente en el Good Pasteur solicitamos los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y también, al igual que el ANCA, me van a hacer de ayuda específicamente en esta patología del síndrome pulmón-riñón. Entonces, en el Good Pasteur vamos a encontrar presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Estos van a estar dirigidos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal. En este caso, el complemento sérico es normal, ¿no? Y se ha encontrado asociado también en algunos casos la presencia de ANCA-P. El diagnóstico obviamente es la radiografía de tórax, va a ser la biopsia renal y el tratamiento, al igual que todos los casos anteriores, empezamos con corticoides y si no hay respuesta, inmunosupresores y plasmaféresis. Este es el depósito de inmunoglobulina A en un estudio de inmunofluorescencia. Muy bien, chicos, terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Parece que no, doctora. Muy bien, chicos. Debido a la hora avanzada, hemos terminado 11 de la noche.